Buenos días. Espero cada uno de ustedes se encuentre bien. Hoy vamos a iniciar con la lectura bíblica. Vamos a buscar Génesis capítulo 4, el libro de Génesis en su capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta versículo 12. Nosotros hemos escuchado la historia de Caín y Abel, muy conocida. Aquí dos hermanos se entregan, cada uno, una ofrenda a Dios. Pero una fue recibida con agrado y otra no. Aquí tenemos a Caín. Caín entregó una ofrenda diferente a la de su hermano Abel. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Es una pregunta que es importante nosotros hacernos. ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Porque ambos entregaron ofrendas. La Biblia hace descripción del tipo de ofrenda que hicieron. Por ejemplo, dice: versículo 4, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. También dice, versículo 3: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí Caín llevó a Dios una ofrenda del fruto de su trabajo. Y Abel también llevó una ofrenda
en relación a su trabajo. Él trabajaba como pastor de ovejas. Aquí explica que Abel llevó una oveja de las más gordas, las más frondosas, así. No habla similar en la ofrenda de Caín, pero tampoco quiere decir que la ofrenda que Caín llevó era una ofrenda pequeña, sucia. No era así. Hay personas que dicen que la ofrenda de Caín fueron las rabizas, que fueron unos víveres todos viejos, así. La Biblia no describe eso. Pero sí hace énfasis en que la oveja que presentó Abel a Dios era una oveja muy gorda, frondosa, así, muy buena. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Podemos pensar, no, que la ofrenda de Caín era muy chiquita, muy fea, o la ofrenda de Abel era muy grande, muy bonita. Eso es lo que ven los ojos. Así es como nosotros vemos los seres humanos. Así es que el hombre piensa, según sus ojos. Pero Dios no es así. Dios mira el corazón. Y eso es importante. ¿Con qué corazón nosotros nos acercamos a Dios? Vamos a buscar en 1 Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta palabra es muy importante, porque Dios aquí nos está explicando claramente qué es lo que a Dios le agrada. En este contexto de primera de Samuel, capítulo 16, el profeta busca al ungido de Dios dentro de los hijos de Isaí. Y se presentaban los hijos de Isaí, desde el más fuerte y vigoroso hasta el más chiquito, flaquito y débil. Pero ¿a quién Dios recibió? ¿Al fuerte, frondoso, que se veía mejor, más fuerza humana? No. Dios recibió a quien tenía su corazón, a David, chiquito, delgado, en comparación a sus hermanos, muy débil. Pero Dios se agradó de David. Por eso hay que tener cuidado en cuanto a nuestro pensar y caminar. Porque según nosotros vemos y actuamos humanamente, podemos malentender la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer qué a Dios le agrada. ¿Qué a Dios le agrada? Abel presentó una ofrenda que a Dios le agradó. Él ofreció una ofrenda con sangre. Para ofrecer esa oveja hubo derramamiento de la sangre. Esa oveja representa a Jesucristo. Pero especialmente
Cuando Abel ofrenda esa oveja, porque no era que Abel estaba hablando de Cristo directamente, pero cuando Abel ofrenda a Dios, lo hace con fe. Abel creía en Dios, reconocía que de Dios necesita su favor, necesita la gracia, que Dios es su sustento y que en Él hay bendición. Abel tenía fe en Dios, él creía en Dios, exactamente. Se apoyó en Dios. Abel no dudaba. Sin embargo, la ofrenda de Caín era una ofrenda que dependía directamente de su esfuerzo, de su trabajo. Caín se fajó fuertemente para preparar esos frutos que entregó a Dios. Porque él era el labrador de la tierra. Ese trabajo no es fácil. Hay que utilizar mucha fuerza. Hay que tener conocimiento de la tierra, de los frutos, cuáles son buenos, cuáles son malos, en qué tiempo echarle agua, regarlo. Cada qué tiempo hay que preparar la tierra, abonarla. Hay mucho sudor, mucho esfuerzo. Al momento de él obtener ese fruto, en su corazón podía estar ese deseo de ser reconocido delante de Dios por su manera y por su fuerza. Caín llevó delante de Jehová su esfuerzo, su manera, su sudor, su sufrimiento. Caín se apoyó fielmente en él, en su fortaleza, su conocimiento, su experiencia. Además, nosotros leemos Génesis capítulo 3, si buscamos Génesis capítulo 3, vamos a buscar. Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Así. Cuando entró el pecado al mundo por Adán, Dios castigó al hombre y maldijo la tierra. Si nosotros conocemos el corazón de Dios, ¿qué hizo Dios para solucionar esa situación entre Adán y Eva? Después de ellos pecar, ellos querían sanar su situación, cubrir su maldad, cubrir su vergüenza mediante esfuerzo humano. A través de hojas de higuera. Ese es el resultado del reflejo humano, el resultado del trabajo humano. Una hoja que se puede dañar fácilmente. Así se ve como parece bien porque cubre, pero luego viene el sol, el agua, la brisa, se daña muy fácil. No sirve el trabajo humano delante de Dios. Para solucionar su vergüenza, su pecado, no sirve el trabajo humano. Pero ¿qué Dios utilizó?
¿Qué Dios utilizó? Túnica de piel y los vistió. Ese es el trabajo de Dios. Eso le agrada a Dios. Para utilizar túnica de piel, también hubo derramamiento de sangre. Se conecta es como una sombra de lo que había de venir, que representa a Jesucristo. Como Jesucristo únicamente, siendo Él el camino, el único camino para la salvación, nos cubrió, solucionó el problema de nuestro pecado. Sin embargo, el fruto de la tierra, maldito, no sirve delante de Dios. Hay que conocer el corazón de Dios. Abel conocía el corazón de Dios. Él sabía que a Dios le agrada. Pero Caín se apoyó en lo humano, en la fuerza humana. Decía que la oveja entregada por Abel representa el derramamiento de la sangre. La palabra nos enseña cómo nosotros podemos ser salvos ante Dios, cómo nosotros podemos ser aceptos ante Dios. Necesitamos una ofrenda perfecta. Una ofrenda perfecta. No necesitamos llevar nuestro esfuerzo humano. ¿Queremos recibir bendición? Vamos a llevarle a Dios lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es esa ofrenda perfecta, buena, que Dios quiere recibir para darnos la salvación? Que nosotros debemos llevar ante Dios para que Dios nos dé su favor, su gracia. Esa ofrenda es Jesucristo. Y nosotros debemos presentarnos ante Dios por la fe en Él a través de Jesucristo. Porque Abel así lo hizo. Abel se presentó ante Dios por la fe. Ya él conocía la voluntad de Dios. Y quien se acerca a Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos, debe creer que Dios existe, que Dios es poderoso y que Dios otorga galardón a quien le busca. Debe tener esa seguridad. Todo el que se acerca a Dios debe estar seguro de su salvación. Porque la salvación la podemos tener segura a través de Jesucristo únicamente. Si nosotros queremos presentarnos ante Dios mediante nuestro esfuerzo, mediante la manera humana, va a haber duda siempre. Es porque no podemos tener fe en lo humano. Lo humano es muy débil. No sirve para otro poder justificarnos delante de Dios. No sirve. Pero sí debemos tener fe en el trabajo de Jesucristo. Vamos a buscar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Nosotros también podemos agradar a Dios si caminamos por la fe, si caminamos con Jesucristo. Pero si caminamos apoyados en nuestra fuerza humana, nuestra experiencia, sin tomar en cuenta a Dios, fracasamos. Porque Dios nos da la fuerza, Dios nos da inteligencia, Dios nos da sabiduría y son dones de Dios. Y hay que vivir con un corazón agradecido delante de Dios. Pero cuando nosotros utilizamos estos dones y enaltecemos nuestro corazón y no tomamos en cuenta a Dios, eso solamente es un camino que va directo a la perdición.
nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, tener fe en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Cuando nosotros nos presentamos a Dios ante la fe, debemos tener esa convicción, esa seguridad de qué es lo que a Dios le agrada, de que nosotros estamos dentro de su propósito, que nosotros estamos dentro de su voluntad. Y esa seguridad, esa paz que podemos nosotros tener solamente se obtiene a través de Jesucristo. Solamente. Mencionaba hace un momento la relación que hay entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Jesucristo. Mencionaba sobre el derramamiento de la sangre. Jesucristo derramó toda su sangre para poder darnos la salvación a cada uno de nosotros, para derribar esa división que había entre nosotros y Dios, el pecado, para poder restablecer nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo, para nosotros poder recibir el poder de Dios. El trabajo de Jesucristo fue un trabajo perfecto y maravilloso, mejor de lo que nosotros pudiésemos haber imaginado o pensado. Jesucristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos dio una vida nueva y nos permitió formar parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios. Mientras nosotros vivíamos como una creación de Dios, Jesucristo nos dio la condición de ser nosotros hijos de Dios a través de Jesucristo. Como lo describe San Juan capítulo 1, a los que le reciben, a los que creen en Él, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso en verdad para nosotros es una gran bendición. Es una gran bendición porque por la fe en Cristo nosotros podemos recibir toda esa gracia, toda esa bendición que Dios ha preparado. ¿Qué problema hay? Que el hombre ignora muchas veces la gracia de Dios y quiere justificarse ante Dios por medio de sus obras, por medio de su esfuerzo, de su conocimiento y de su experiencia. Eso es un problema. La ofrenda entre Caín y Abel nos enseña a nosotros que para acercarnos a Dios necesitamos la fe en Él, la fe en Jesucristo. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Dice la palabra, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros hallar el perdón ante Dios se necesita derramamiento de la sangre. Se necesita. Pero nosotros no podíamos pagar el precio de nuestros pecados, estando contaminados del pecado. No éramos una ofrenda perfecta ante Dios. Pero Dios mismo preparó la ofrenda, porque Él se hizo hombre, perfecto, sin mancha y sin pecado. Y el justo vino a esta tierra y recibió todo el castigo del injusto.
todo el castigo que nosotros como culpables merecíamos. Así dice la palabra de Dios. Él recibió todo el castigo de los pecadores, siendo justo. Su cuerpo fue molido. Muchas heridas. Caminó hasta llegar a la cruz y en ese proceso iba derramando sangre. Hasta que estando sobre la cruz, recibió una lanza en un costado, de la cual explica la palabra que derramó sangre y agua. Y ya cuando el cuerpo emite agua, es porque ya no le queda ni una gota de sangre. Y cuando al cuerpo no le queda ninguna gota de sangre, es evidencia de que murió. Es evidencia de que murió. Como dice el libro de Levíticos 16, que la vida de la sangre, la vida del cuerpo, se encuentra en la sangre. La vida del cuerpo en la sangre está, describe la palabra. Mientras el cuerpo tenga sangre, está vivo. Pero si el cuerpo humano derrama, o el cuerpo que tenga sangre derrama toda esa sangre, murió. Es evidencia de que Él murió para poder salvar a cada uno de nosotros, para poder pagar el precio de nuestro pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió. Y en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario el derramamiento de la sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa sangre de Jesucristo es más valiosa que la de una oveja. Cuando leemos el libro de Levíticos, cómo Dios explica los métodos para la justificación del pueblo ante sus pecados, ante los pecados por yerro, por ejemplo, pecados que fueron cometidos no a conciencia pura, no premeditados. Esos pecados debían ofrecer un cordero sin defecto. Debía entregarlo ante el sacerdote lo sacrificaba, derramaba su sangre como precio de ese pecado que cometió. Y así describe todo tipo de pecados y todo tipo de ofrenda que había que presentar así delante del sacerdote. Pero Dios no utilizó una ofrenda de la tierra, de aquí, de animales. No utilizó una ofrenda de animales, ni de becerros, ni de machos cabríos, ni de toros, sino su propia sangre. Derramó su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados. Y el nombre de Jesús significa Salvador del pecado del pueblo. Él vino a esa función. Dios aquí en la tierra, como hijo, vino a esa función, a morir por nuestros pecados. Por eso nosotros, para poder recibir ese trabajo, necesitamos apartarnos del apoyo humano, del apoyo en nuestra experiencia o alguna teoría, alguna manera. Debemos desechar, debemos dar todo por basura, como dice Pablo. Perdón. Dejar de apoyarnos en nuestra fuerza, filosofía, creencia. Dejar de apoyarnos en nuestro sí mismo. En aquel caso, les enseñaba a los fariseos. Habían saduceos también. Cada uno tenía su doctrina, su forma su estilo de vida. Pero Juan les transmitía, deben tener arrepentimiento, dejar todo eso, morir a eso. Tener un corazón contrito, humillado, para aceptar solamente a Jesucristo.
Cuando llegue esa persona que es mayor que yo, decían, a él seguid. Él preparaba el camino para las personas, para que nosotros dejáramos de apoyarnos nosotros mismos, para que nos apoyemos única y exclusivamente en el enviado de Dios, Jesucristo. Así. Dice la palabra en Hebreos, nosotros leímos Hebreos 12:24, vamos a buscar ahora Hebreos 9:22, como había dicho, habíamos leído Hebreos 9:22, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Juan preparaba a las personas para que cuando Jesucristo llegara, cuando Jesucristo fuera manifestado, ellos siguieran a Jesús. Siguieran a Jesús. Y Jesús llevó un camino, como había mencionado anteriormente, hasta la cruz, donde murió. Y murió el pecado una vez por todas. Y fue sepultado. Fue sepultado, murió totalmente. Y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. De igual modo, nosotros también morimos juntamente con Jesucristo. Fuimos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Ese es el bautismo en espíritu que nosotros recibimos, el bautismo que Cristo estaba esperando. Juan bautizaba con agua y simbolizaba eso. La muerte cuando se sumergía en el agua y la resurrección cuando salía del agua. Una vida nueva, un nuevo nacimiento. Así. Cuando Jesucristo se bautizó ante Juan, mostró, se manifestó ante el pueblo. El mismo Jesucristo decía que así convenía que se hiciera para que se cumpla toda justicia. San Mateo capítulo 3. El Espíritu Santo descendió como una paloma sobre Jesucristo, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Y al final, una voz desde los cielos, la cual es la voz de Dios, delante de todos dijo que ese es su Hijo amado. A Él deben oír. En Él Dios tiene complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentaron a sí mismo a Jesús como el Hijo de Dios. Lo que Juan tanto esperaba ya llegó en Jesucristo. Luego Jesucristo dice en San Lucas que Él espera un bautismo de cual Él no ha sido bautizado. Y cuando nosotros leemos Romanos capítulo 6, vamos a buscar el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí la palabra dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nosotros fuimos sepultados. Debemos considerar esto. Nuestro ser débil, pecaminoso, carnal. Ese ser de nosotros, nosotros mismos, el sí mismo, murió. Significa, no podemos apoyarnos más en lo humano, en nuestro ego, en nuestro sí mismo, en nuestra fuerza. Morimos juntamente con Jesucristo. Y esto es de fe. Y la palabra también dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Jesucristo. También leímos que ese viejo hombre fue sepultado juntamente con Jesucristo. Eso representa que no debemos más apoyarnos en nosotros mismos. No debemos tener esperanza en el hombre. No debemos tener ese miedo, ese temor al reconocer que el hombre es inútil para agradar a Dios. Sino debemos considerar que como Cristo resucitó de los muertos para vida nueva, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Ya ese viejo hombre que no tenía ni fuerza ni manera para vivir bien delante de Dios, para hacer lo bueno, murió. Ahora nosotros somos unas nuevas criaturas, creaciones de Dios. Somos hijos de Dios. Dice, tenemos una vida nueva y no estamos solos. Antes, la división que generaba el pecado entre nosotros y Dios nos impedía, aunque nosotros hubiésemos tenido o nos hubiésemos deleitado en nuestra mente ante los mandamientos, ante el bien hacer, no había fuerza. En pecado no teníamos fuerza, porque Dios no interactúa directamente con el pecado. Por eso necesitamos a Cristo. Ahora, en Cristo Jesús, Dios interactúa con nosotros a través del Espíritu Santo y nos da vida, nos fortalece, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da la manera de nosotros pasar todo tipo de situaciones difíciles por la fe. Es decir, que lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús fue más que simplemente el perdón de pecados. Fue una vida nueva en bendición, en santidad, justificación. Por eso el trabajo de Dios es un trabajo maravilloso. Eso nunca el hombre lo hubiese hecho. ¿Qué debemos nosotros presentar a Dios? Su trabajo. Su trabajo, su creación, Jesucristo. Abel presentó la creación de Dios, el trabajo de Dios. Presentó a Cristo, la voluntad de Dios, con fe. Nosotros también nos presentamos delante de Dios con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo por la fe. Y vamos a leer, últimamente vamos a leer unos versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Todo esto nosotros lo pudimos adquirir a través de Jesucristo. Por eso hay que tener fe en el trabajo de Dios en Cristo Jesús. Por eso el cristiano vive en vida nueva, anda en vida nueva. Es un estilo de vida diferente, no apoyado en las vanidades del mundo o en nuestra propia fuerza. Cuando el hombre se apoya en su propia fuerza, llega a un punto que entra en desesperación e impotencia, porque de nosotros no hay fuerza. Pero cuando nos apoyamos en Jesucristo, nuestra vida es diferente. Por eso el cristiano que se apoya en Cristo, ante las situaciones, tiene los ojos brillantes. Sí, tiene situaciones difíciles, muchas, pero apoyados en Dios, caminamos por la fe y vencemos. Cruzamos el Mar Rojo, derribamos el muro de Jericó.
por la fe en Jesucristo. También la palabra nos dice, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos justificados por esa fe, al igual que Abel fue justificado por la fe. Por eso nosotros tenemos paz. Nuestra ofrenda es una ofrenda perfecta. Nuestra ofrenda es Jesucristo. Hasta aquí quiero compartir en esta mañana. Más adelante continuamos. Oremos. Señor, le damos gracias. Hoy nuevamente usted nos permite poder escuchar la palabra, poder reflexionar, Señor, sobre esa ofrenda que Abel presentó a usted, Señor. Esa ofrenda por la fe, la cual lo justificó, Señor. De igual modo nosotros ofrecemos a Jesucristo. Usted ofreció más bien a Jesucristo por nosotros, pero nosotros recibimos esa ofrenda, recibimos a Cristo y nos presentamos ante usted con Jesucristo, Señor. Por eso estamos confiados, por eso tenemos la fe, por eso, Señor, estamos seguros de que usted ya nos tiene preparado ese lugar especial en el reino de los cielos, junto a los ángeles, junto a usted, Señor, junto a Cristo. Para nosotros es una gran bendición, una gran gracia. Permita que a través de estas actividades que tenemos preparadas, cada uno de nosotros pueda reconocer su grandeza y pueda caminar por la fe, aprender cada día más, Señor. Permítanos caminar con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor, un corazón con dominio propio. Porque el que no tiene dominio propio cae en el castigo, en el pecado de Caín, Señor. El pecado, Señor, dominó a Caín. Pero permítanos en Cristo Jesús siempre caminar con esa certeza, esa seguridad, Señor, y vencer todo tipo de situaciones y poder caminar con buena conciencia y dominio propio, Señor. Bendiga a todas las personas que han escuchado esta palabra, a cada uno de nosotros, los que están a distancia, que también han escuchado, Señor, y bendiga a cada uno de sus hijos. Y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.